Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del día en el que lógicamente nos veáis y escucháis este podcast o videopodcast especial, Ángel. Muchas gracias por invitarme Gracias a ti. A las oficinas, a los headquarters de Empathy en Gijón, en el Parque Tecnológico. Y como es un episodio especial, digamos, ¿por dónde llegamos aquí a estar sentados hoy, ¿no? Tú y yo, ¿no? El otro día en LinkedIn, donde yo suelo estar, publicar, compartir, igual que tú también en muchas ocasiones, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, pues hice una publicación algo así como que venía a decir que Google tenía, desde mi punto de vista y desde mi poco conocimiento, todas las de ganar en este mundo que estamos viviendo desde hace 2-3 años, ¿no? Con la irrupción de los modelos de lenguaje natural, de los LLMs, a través de ChatGPT y de OpenAI, pero que de repente, lógicamente, aunque haya llegado un poco con retraso, parece ser, ¿no? Pero Google llega y te lo ofrece todo en un pack, ¿no? Entonces, en un pack al que yo estoy suscrito y pago religiosamente, porque como soy usuario de Google, tú me decías ahora que aquí tenéis Microsoft, ¿no? La suite de Microsoft, entre otras. Tenemos Copilot. Teníamos. Y entonces Ángel me picó ahí, me la empezó a tirar un poco así como suave, ¿no? Pero de repente él ya entró a saco y dice, ¿pero tú te das cuenta de lo que está ocurriendo? Y digo, no, Ángel, yo soy muy ingenuo, yo pago la suscripción porque está todo integrado y es la comodidad de tenerlo todo a mano, ¿no? Que es lo que a mí me ha ocurrido en los últimos meses después de probar ChatGPT, Perplexity, Cloud de Anthropic, todas estas herramientas, las de imágenes, las de vídeo, todo lo ha habido y por haber, y pagar religiosamente, y te vas quedando hasta que te quedas más o menos con algo que te ayuda, ¿no? Pero tú me decías, oye, nosotros, Empathy, y lo que estáis trabajando ahora, estamos utilizando algo propio, una tecnología propia, unos servidores propios. Si digo algo que no es correcto, tú corrígeme, porque lógicamente tienes mucho más conocimiento técnico que yo en todo esto. Pero, ¿en qué momento está Empathy y por qué me atacaste de esa manera el otro día por LinkedIn? Yo fui muy gentil. Efectivamente, fuiste muy educado. No, porque tu punto de vista es el punto de vista. Es la opinión objetiva de la inmensa mayoría. Y lo que pusiste encima de la mesa, que Google lo ha hecho muy bien, es lo que es. Y con muy buen criterio. Y tú eres un pionero en incorporar y en educar de todas estas herramientas. Mi punto de vista es que fundamentalmente estas herramientas que son fáciles, que no tienen fricción para incorporarse, vienen con una trampa. Son como una tela de araña que se te presenta, ¿no? Y esto lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la intención de Google? ¿Y qué papel juegan nuestras necesidades con respecto a esa intención? Google, y ya lo ha anunciado también, y además OpenAI, son sistemas que están diseñados, que están conceptualizados para que el usuario, ya lo dice la palabra, sea un medio hacia su fin. No que las herramientas sean un medio hacia nuestro fin, de automatizar una tarea, que lo explicas muy bien en tus vídeos, de organizar un proyecto, todas estas cosas increíbles que puedes hacer con la IA. Nosotros inocentemente pensamos que vamos a poder utilizar una herramienta, pero es la herramienta la que nos utiliza a nosotros. Entonces, hay estudios interesantísimos, como de pronto tú hablas con Gemini o hablas con OpenAI o con Anthropic, y en el master prompt, en el structural prompt, está diseñado no para responderte ni para completar tu tarea de manera eficiente, sino para extender la sesión. Porque el incentivo que tiene la herramienta es que tú pases más tiempo ahí. Está construida, está diseñada, está concebida para que haya más engagement. Y ese es el veneno que al que yo siempre me enfrento. Pero digamos que ese engagement del que hablamos, Ángel, no viene de los LLMs, ¿no? De los prompts, sino que ya en los últimos
15 años, no sé cuándo apareció Instagram y todas estas herramientas, no recuerdo ya qué año, ¿no? Pero todas estas herramientas, bien sabes que lo que nos hacen es estar allí, ¿no? Es decir, hay veces que tú estás en casa y estás con Instagram y de repente, yo no soy mucho de TikTok porque me resulta como todavía demasiado violento, ¿no? Pero estás ahí en tu comodidad, hablábamos antes de los libros, de tu casa, y te das cuenta que el tiempo que pierdes, porque es tiempo perdido el 95% de las veces, no te das cuenta porque lo que quieren es que estés ahí, ¿no? Que permanezcas ahí. Pero claro, a un usuario como yo, que como yo son el 90% de los usuarios generalistas que utilizan un modelo, y de repente te encuentras con una herramienta como NotebookLM, que hablábamos ahora antes de empezar a grabar sobre ella, los gente te dan algo y yo tengo claro que dentro de un tiempo pues eso lo empezarán a paquetizar, NotebookLM igual ya no está dentro del plan free y si quieres acceder te van a cobrar más o te van a limitar el tiempo de uso si no todas estas cosas, ¿no? Pero claro, a un usuario normal, tú me explicabas ahora lo que estáis trabajando, me enseñabas abajo los servidores que tenéis, donde ya operáis internamente y trabajáis esa parte de IA aquí, desde Gijón hacia el mundo, ¿no? Porque es así. O hasta donde nos deje la privacidad europea en la transición de datos. ¿Cómo te das cuenta de que eso es una oportunidad hacia vosotros, hacia cambiar las reglas y que eso os permita también diferenciaros de estos mastodontes? Porque al final competir con ellos es muy complicado. Claro. Yo tenía un amigo que falleció mayor, un médico increíble, el doctor Obregón, que también es el abuelo de mis hijos, y él me decía, Ángel, la experiencia viene del buen juicio y el buen juicio de las malas experiencias. Y ostras, esto me lo dice un doctor. Y nosotros hemos tenido terribles experiencias con delegar sistemas core cardinales a terceras partes, en este caso a la nube. Damos servicio a más de 3.000 clientes en todo el mundo y llegamos a ser, agárrate al Guggenheim, llegamos a ser el cliente más grande de Amazon Web Services en el norte de España. Tú imagínate la facturita que nos llegaba todos los meses. Entonces, esa experiencia fue muy dura. Y cuando de pronto arranca todo el tema de AI, te viene Google, te viene Microsoft, te viene Amazon, como en una bandejita a venderte sus bondades, ¿no? de Ferrero Rocher, de bombones. Toma, coge todo el AI que tú quieras. Y tú, muy bien, venga. Y de pronto, de un día a otro, el chat conversacional que hicimos, por ejemplo, para Casa del Libro, los proyectos que hemos hecho conversacionales en Motive Market, todo eso, de pronto estás pagando 3.700, 4.000, 4.200 euros al día. Luego nosotros tenemos 63 o 67, no me acuerdo ahora, teníamos licencias de Copilot. Luego nosotros tenemos tropecientas, no sé cuántas, de Perplexity, de OpenAI, un monte Cursor. Entonces, cuando todo esto iba avanzando, digo yo, espera un momento, esto en 3 años, ¿cómo va a pintar? Si ahora estoy pagando 120, 130.000 euros al año en licencias de Copilot y no sé qué más, y estoy pagando tantos mil euros al día por servicios de AI en la nube, en 3 años ¿esto dónde va a quedar? Y peor, cuando me dé cuenta, ¿cómo voy a salir de ahí? Entonces, al principio, convencí a José Luege, nuestro CFO, y dijimos, oye, si invertimos, que al principio sería unos $500,000 euros, en una primera infraestructura de procesadores GPU y los hosteamos en nuestra oficina, claro, imagínate nuestro departamento de DevOps, la cara que me ponían. Esto es una locura. Pero esa inversión en muy poco tiempo le sacas partido. Es muy arriesgada, tienes que poner capital delante, que de otra manera tienes el engaño de que no tienes este problema. Y claro, el CFO se convenció de inmediato porque lo que era un coste operacional terrorífico, con una proyección de crecimiento enorme, en las pérdidas y ganancias es una inversión. Y si pones 1,2 millones de euros en una infraestructura propia, es una inversión, aunque le metas una depreciación de 2 dígitos. Es una inversión, no es un coste operacional.
Y luego, mientras está pasando todo esto, te das cuenta que cada vez puedes comprar más infraestructura, más computación por menos coste. Mientras está pasando todo esto, te das cuenta que la paridad, por ejemplo, tú que tienes mucha experiencia con AI, desarrollas una aplicación que tiene un prompt y ese prompt tiene una relación con un LLM. Cuando estás en la nube, de pronto te llega un email a las 4 de la mañana que 3 días después van a cambiar un modelo. Aunque hayas contratado, yo qué sé, cuando salió DeepSeek R1, no, ya no podemos hacer DeepSeek, entonces te tira abajo todo tu trabajo, toda la ingeniería del prompt. Cuando tienes tu propia infraestructura, tienes la paridad prompt modelo asegurada. Y luego salieron, no sé si sale en esto, pero si estiras el brazo y agarra ese dispositivo que tienes ahí, empezaron a salir en junio del año pasado, superordenadores con 2 GPUs dentro. Y de estos tenemos un montón que tienes dentro como desarrollador, como persona en el equipo de marketing, pues tienes tu propio Perplexity y tienes tu propio GPT y toda parte del valor y la propiedad intelectual. Nosotros somos una empresa que desarrolla producto y tecnología, pero si eres un bufete de abogados, estás poniendo, ¿por qué te crees que GPT te responde todas las cuestiones contractuales también? Porque han churrupoteado toda la propiedad intelectual de contratos, ¿no? Eres una clínica, eres un colegio, un departamento en una universidad. Poder darte cuenta que la nube tiene alternativas. Es tuya, ¿no? Es tuya, pero lo que más nos cuesta, ¿sabes qué es? 2 cosas. El que no sabe de todo esto, piensa que vas ahora por la calle y le preguntas a cualquier persona, a un familiar o a unos niños, oye, ¿qué es Internet? Y dicen, bueno, está ahí, es algo que se conecta con mi móvil, está ahí en la nube, ¿no? ¿Qué es la IA? Es algo que está ahí en la nube. No asocias que es algo físico. ¿Cómo lo ves? Es una cosa física. Y ese momento de realización, ajá, ostras, esto está en un servidor. ¿Y cuál es mi dominio? Oye, yo soy una clínica, soy un hospital, soy un colegio, soy un departamento jurídico. Oye, si está en algo físico, lo puedo tener. Que era lo que ocurría antes, ¿no? Claro, antes los servidores estaban on-premise, ¿no? En casa de cada una de las compañías. Y ahí estaban los correos electrónicos, estaban los archivos, ¿no? Claro. ¿Y hacia dónde crees que...? O sea, 2 preguntas. Una es, lógicamente, a la hora de que tú me lo estás explicando, yo lo puedo entender con mis limitaciones. Es decir, vale, yo ahora tengo aquí debajo de mí, tengo unos servidores que dan servicio a todos mis clientes y no tengo que pasar por estos otros mastodontes que la gente me cobran ese peaje cada vez que le hago una consulta, ¿no? Clac. Con lo cual lo controlo yo, ¿vale? Pero ¿cómo te está costando o cómo se está costando trasladar esto a cliente final, ¿no? Es decir, porque se entiende o se piensa que si yo tengo detrás el respaldo de un Amazon Web Services, de un Google Cloud, etcétera, Oracle o todas estas compañías que pueden dar este tipo de servicios, tengo un respaldo, estoy asegurado, ¿no? Estoy como resguardado ante cualquier incidencia que pase, ¿no? ¿Cómo trasladáis esto y cuál es el valor que tú crees, no solamente a corto, sino a medio plazo, que vosotros podéis dar como compañía y cómo se puede replicar esto en otros clientes o en otros sectores o en otros mercados? Es la pregunta. Quizás tú, Luisma, tengas ideas. No la tengo, no. Porque es muy difícil. Claro. Hemos identificado que el problema es que la gente primero entienda que esto es algo físico. 2, que la gente crea que una vez que han entendido que es algo físico, que tú puedes tener una solución equivalente a lo que te ofrece la nube. Y esto es un poco lo que estamos haciendo. Ya te contaré en otro momento por no expandir en otras direcciones, pero por ejemplo somos inversores en un documental muy importante. Algo he visto, porque algo habéis publicado, algo Sí. se ha publicado por ahí, por LinkedIn y demás. Este documental que es sobre una niña, Molly Russell, que se quitó la vida, y en el estudio que hizo la policía y la conclusión fue que fue causal a la exposición que tuvo de una plataforma diseñada para engagement que la bombardeaba con cosas de no vales para nada, todas estas cosas, 2000 mensajes terroríficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta experiencia que hemos tenido a través del proceso de este documental, hemos visto que ya hay un sentimiento en general donde la gente desconfía
de Big Tech. Y ya es algo negativo. Y ya la gente dice, ok, entiendo que es algo físico, entiendo que puede haber alternativas válidas. Nos ha ayudado muchísimo los nuevos modelos open source, como Olmo, OpenWeights, como Mistral o DeepSeek Quain, pero ya empieza a haber como una opinión considerada. Y del mismo modo que tu opinión buenísima de que sin fricción puedes tener Google, también hay una opinión muy buena que Google, OpenAI, en general estas compañías americanas, especial en este momento histórico, ¿por qué tiene que un organismo público, por qué tiene que un organismo de educación, una entidad que tiene su propiedad intelectual, por qué tiene que ceder todo esto a esas compañías externas, ¿no? Entonces, es como todo. Cuando hay ¿qué hace que un producto funcione? ¿Qué hace que una idea funcione? ¿Qué hace que un libro funcione? ¿Que una película funcione? ¿Que un movimiento cultural funcione? Son una multiplicidad de factores, pero muchas veces, ¿cuál es el contexto histórico? ¿No? Yo creo que ahora es la tormenta perfecta y ya la gente empieza a entender que tiene que haber alternativas. Ya la gente está muy quemada con lo que ha pasado con redes sociales. Ya la gente se da cuenta que han sido un objeto. Ya la gente empieza a darse cuenta que toda esta propuesta de que la inteligencia artificial va a ser superior no. Esta idea de que la gente joven, que están angustiados, ¿de dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Porque se está lanzando todo este relato de la IA con todas estas cualidades. No. Y la gente va entendiendo, desmitificando el misterio, esta antropomorficación de estas herramientas como que son, engañan, se presentan, simulan, emulan una condición y nosotros proyectamos una naturaleza humana. No. Todo eso ya la gente se va dando cuenta que es un pequeño truco. Entonces la tormenta perfecta se amanece y con eso la pregunta de cómo vamos a poder que este mensaje cale a veces es de que las circunstancias van a hacer que eche raíces bien y creo que las circunstancias ahora son muy buenas. Fíjate que yo que no soy técnico, que no vengo del mundo de la tecnología, sino que vengo del mundo de las letras, ¿no? Es decir, estudio geografía e historia como podía haber estudiado otras muchas cosas, pero porque en su momento hacía deporte y tuve que estudiar eso porque era lo que había en Oviedo, ¿no? Las cosas que me gustaban no las sabía y entonces me quedé en Oviedo a estudiar geografía e historia. Y he llegado a este mundo gracias a una persona que está en Estados Unidos, a Francisco Martín, que es el CEO de una compañía que no creció porque seguramente no quiso hacerla crecer y no quiso que otras grandes compañías la compraran en su momento, que era BigML, que fue el primer SaaS as a Service de Machine Learning que hubo en el mundo, de los primeros. Sé que Amazon en su día los quiso comprar, pero se negó a hacer esa transacción porque no le gustaban ciertas cosas que él veía detrás. Es un tío muy agnóstico y siempre me ha dicho, cuando lo conocí en el 2018 dando una charla en Madrid, él me explicó qué iba a ocurrir con la democratización de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que no se iba a llegar. Por eso yo me metí en ese mundo, gracias a él, ¿no? Y hace un año estuve con él en Portland, él vive en Corvallis, en Oregón, donde tiene su oficina, ahora más pequeñita, y él siempre me dijo, Luisma, detrás de la inteligencia artificial hay gente de marketing, claro, ¿no? Hay gente de comunicación, hay grandes vendedores, claro, hay pocos científicos, los hay, lógicamente los hay, pero quien está detrás de esta maraña que hay en San Francisco, sobre todo en esa parte del mundo, son gente que viene del mundo del marketing, que son grandísimos vendedores y que son grandísimos conquistadores, como me decía él, ¿no? Pero la gente que realmente sabe lo que hay detrás de un modelo del LLM, que no deja de ser un ámbito estadístico, ¿no? Que al final es una probabilidad de cómo la siguiente palabra va a salir o te va a responder. Claro, todo eso, que mucha gente no lo sabe. Yo cuando se lo explico a Marta, a mi hija, cómo funciona eso y que lo utilice, pero que lo utilice con prudencia, ¿no? Y siempre, digamos, revisando lo que le ofrecen. Y él me dijo, es muy complicado, y claro, cuando le hablas de la inteligencia artificial general a Francisco siempre me pegaba una colleja, ¿no? Claro, bien. Olvídate de eso, o sea, eso no lo vamos a ver. Yo no tengo una bolita mágica pero con esta tecnología no lo vamos a ver, ¿no? Eso llegará
no lo sabemos, ¿no? Escuchamos a Francisco. Pero siempre, el otro día escuchaba a López de Mantaras, no sé si lo conoces, a Antonio López de Mantaras, es una persona, un académico de la inteligencia artificial, el más reconocido que hay en España, y siempre que le preguntan esto, dice, eso no lo vamos a ver. Claro. ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos venden otra cosa. Claro. Y el hecho de que haya empresas que se atrevan a hacer lo que estáis haciendo, seguro que la dificultad es trasladar esto de una manera educativa, ¿no? Que la gente comprenda el alcance que tiene Eso esto. Es. Y que se puedan hacer las cosas de otra manera, ¿no? Lo que hablabas antes del open source, de las librerías abiertas, de la posibilidad de acceder a eso, a esta tecnología que tenemos aquí, que se puede tocar, que es física, y que no tiene por qué darte ni mayor ni peor problema que otra herramienta que está en el Valle, ¿no? Allí en San Francisco, en Estados Unidos. Yo creo que es el mayor reto que hay, ¿no? Me encanta cómo esto que has descrito o que describe Francisco. Te lo presentaré, te lo presentaré por LinkedIn, porque es un crack. De ser conquistadores. Y es verdad. Y hay un esfuerzo de conquistar. Quizás, como la autora Karen Howe utiliza una metáfora muy buena, de colonizar espacios. Entonces, esa actitud de domesticar y colonizar y conquistar. Por ejemplo, la naturaleza social y la interacción social, vamos a colonizar, vamos a conquistar el espacio entre las personas. ¡Pam! La maravillosa creación del juego. Vamos a conquistar el espacio, nuestro deseo de aprender y de jugar, y toda esta industria del juego que hay, previa a lo digital. Por ejemplo, ahora la colonización de la inteligencia, de la creatividad, de la terrorífico, de la atención. Hablabas de tu hija ahora, que haces muy bien en animarla a utilizar AI, pero claro, muchos padres hacemos lo mismo, pero nos tenemos que dar cuenta que la herramienta está intencionada para no responder a sus preguntas, sino eso es un efecto secundario de la verdadera intención, que es que pase ahí tiempo, que deje respuestas incompletas, que provoque, si por ejemplo hace una pregunta de algo sensible o personal, y muestra una debilidad emocional, aprovecharse de ella. Todos esos sistemas que están corruptos, porque pretende colonizar ese momento de atención, conquistarlo, hay que reclamarlos. Y es la típica historia que dentro de 5, 10, 15, 20 años vamos a ver con una claridad increíble y vamos a haber dicho, ¿qué hicimos? ¿No? Y ahora, claro, estamos en ello metido y no lo vemos tan claro. Pero es un momento crucial, ¿no? ¿Y crees que ese momento que vive Europa, o ese estadio, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que Europa que ha perdido o que está perdiendo esa carrera, que Europa siempre va atrás, que solo nos preocupamos en legislar, en controlar. Igual no es tan malo, ¿no? Igual no es tan malo que haya ciertas entidades que se den cuenta que lo que se está haciendo no es lo correcto, ¿no? Claro. Es decir, siempre hay esa pregunta que me hago yo ante muchas cosas que nos ocurren es ¿y si nos equivocamos, ¿no? Claro. Es decir, ¿y si nos equivocamos al decidir que la combustión tenía que ser el camino para los vehículos, ¿no? Y podría haber otra, ¿no? Tesla planteaba en su momento otras maneras de moverse, ¿no? Es decir, lógicamente la tecnología va llegando, pero ¿tú crees que Europa ahí puede tener una oportunidad de engancharse a algo que sea más mirar por lo propio, mirar por el beneficio de la persona frente al beneficio de X entidades que lo que quieren es cogernos todas esas atenciones y dejarnos ahí? Claro, vamos, con un convencimiento total. No tanto tengo el convencimiento de la clase política que tenga la habilidad, la sensibilidad, la granularidad de entender los matices de lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora, y esto es muy importante, hay un debate abierto después de lo que ha hecho Australia con la prohibición, atento a la palabra, prohibición de redes sociales para menores de 16. Ahora, en Reino Unido, está habiendo este mismo debate sobre la prohibición.
están los de Big Tech frotándose las manos porque para el relato les encanta que lo estemos llamando prohibición. O sea, es muy patoso llamarlo prohibición, ¿no? Cuando en realidad, para resolver un problema, me has oído hablar de esto muchas veces, hay que entender la naturaleza del problema. Si no, creas otro problema. Y la naturaleza del problema no es redes sociales. La naturaleza del problema son los principios de diseño que rigen estas redes sociales. El hecho de que están concebidas para capturar la atención y provocan, por lo tanto, contenido segregador, contenido extremo, polarizante, que puede ser a veces autodestructivo, ¿no? El problema que subyace no es que haya una herramienta que facilita que podamos hablar con nuestros familiares y amigos. Y la socialización es vital, sobra decir. El problema que subyace es el diseño que tiene detrás para poder maximizar la atención y generar rentabilidad y capitalizar el ciclo productivo de esas interacciones a través de publicidad. Entonces, la clase política tiene que tener la sensibilidad, la granularidad, la estrategia, la precisión de clínicamente saber apuntar donde duele, ¿no? Y como sociedad europea y la socialdemocracia que nos distingue, tenemos una oportunidad increíble de hacer esto. Una oportunidad increíble, pero no es muy fácil decir, y por eso, y con esto ya podemos ir concluyendo, cuando tú empezamos esta conversación con el post en LinkedIn, nos toca a todos nos toca pasar por el esfuerzo, quizás no ir por el camino fácil, nos toca a todos no mirar a otro lado, nos toca a todos señalar con el dedo al emperador desnudo, nos toca a todos poner atención y hablar de estas cosas que no están bien, y tomar acción. ¿Cómo se toma esa decisión como compañía para ir a contracorriente? O sea, decir, hay un equipo directivo. Tú decías antes que cuando le explicaste al CFO, ¿no? el tema de los números, el cambio de coste a inversión, claro. ¿No? Es decir, este tipo de cosas, pero ¿cuánto tiempo tardasteis en tomar una decisión que implica, poner como un freno a la compañía también, sí, ¿no? Porque requiere adaptación del equipo, sí, reconversión de gente que está acostumbrada a utilizar unas herramientas, sí, que es clicarte ahí el botón, engánchate con esto, tal, sea la que sea. ¿Cómo surge eso también? Pues a nosotros nos ha tomado, en la magnitud y en el escenario que tenemos, 18 meses. Desde que dijimos, oye, tenemos que tener una alternativa a Big Tech, hasta que disponimos de servicios en producción, que portamos todo lo que teníamos en la nube con AI a nuestra infraestructura en la oficina, 18 meses. Ahora, si esto lo tuviera que hacer ahora otra vez de nuevas, es mucho más breve. Y para nosotros ha sido categóricamente todo, ¿no? Tenemos clientes y partners que dicen, oye, de todo lo que estoy gastando en Google, en Amazon, en tal, voy a cogerme esta parte. Ya tengo una aproximación híbrida a esta cuestión. Y además os va a servir para aprender, para poder ofrecer eso también a otros clientes que puedan llegar, ¿no? Oye, lo primero, gracias, Ángel, por invitarme a vuestras instalaciones y cogerlo esto al vuelo, que ahí es como hay que hacer las cosas a veces, ¿no? Porque sí, si no lo hubiésemos podido hacer hoy. Fíjate que te voy a pedir un favor o te voy a pedir que esto que hemos hecho, la gente igual no puede volver a ser aquí porque tú estás residiendo en Londres, pero sí que de vez en cuando hagamos algo para trasladar un poco cómo está evolucionando el mundo en el ámbito de la inteligencia artificial, porque creo que es muy interesante vuestro posicionamiento, lo que estáis haciendo, que es algo que se hace también desde Asturias, que es pionero, yo creo que seguramente en España. No sé si hay muchos proyectos de este tipo en España ahora mismo funcionando. Y nada, que muchísimas gracias. Placer. ¿Sabes lo que vamos a hacer también? Te voy a pedir algo más. Te vamos a configurar una de estas Sparks. Ajá. Para que te sea tan fácil como llegar a tu casa, le enchufas aquí detrás el ratón, le enchufas el monitor, que lo tienes aquí,
y le enchufas un teclado y directamente ya tiene un auto-installer y ya te va a pedir qué le quieres dar. Y eso que tú ya haces con tu AI, que le estás subiendo en Google tus documentos, tu propiedad intelectual, tus cosas, lo puedes subir aquí a lo que quieras. Bueno, pues... Y vas a poder experimentar con esto. Y con eso, a lo mejor te apetece hacer contenido y con el valor tan importante que estás teniendo, que también lo haces de explicarle a la gente lo que pueden hacer con AI, que me encanta, que tú también eres pionero en esto, porque lo normalizas y lo explicas y lo aclaras y haces ver, haces a la gente entender, que también puedas hacerles entender las alternativas sin depender de Big Tech. Pues, y nos rebelamos contra Big Tech. Pues lo haremos. Además, bien, como sabes, estoy arrancando un proyecto nuevo personal. Y seguramente que tiene su sentido explicarlo, compartirlo y difundirlo, ¿no? Que es una de las cosas que también me gusta y yo creo que el hecho de tener la posibilidad de compartir con los demás y de darles experiencia, ¿no? La experiencia que tú puedas tener desde mi corta experiencia técnica, como comentábamos antes, pues yo creo que es algo de agradecer. Así perspectiva buenísima. Muchas gracias, Ángel. No, gracias a ti. Muchas gracias. Pues gracias. Súper.